Hola a todos, soy Jorge Ufano, gestor del fondo de inversión GPM Alción, y en este vídeo me gustaría repasar lo que han sido las dos últimas semanas en los mercados y también ver la situación actual en la que se encuentra la cartera del fondo de inversión GPM Alción que gestiono, analizando los países en los que más estamos invertidos actualmente, los sectores más interesantes y las principales acciones que tenemos actualmente en cartera. Estas dos últimas semanas los mercados se han movido con bastante volatilidad debido o influenciados principalmente por las elecciones en Estados Unidos y también por el coronavirus, sobre todo la semana anterior, en la que vimos cómo había o está avanzando en Europa de una manera más virulenta de lo que se preveía, tanto los mercados como incluso los ciudadanos hace unos meses, con esos nuevos confinamientos que ya pensábamos que no íbamos a tenerlos, de la dureza en la que se están viendo en Francia, en Reino Unido, en Bélgica e incluso en algunas provincias y comunidades de nuestro país. Está la situación también en Estados Unidos, lo que pasa es que actualmente está influenciada más por las elecciones, pero también los contagios allí se han visto crecer a gran escala ahora que llegamos a la temporada de otoño e invierno. Vamos a comenzar viendo cómo ha sido el comportamiento en algunos de los principales índices de estas últimas semanas que podemos esperar para las siguientes. Aquí podéis ver en pantalla el SP 500 en gráfico diario. Es uno de los principales índices americanos ahora mismo, el de las 500 principales empresas de Estados Unidos, muy influenciado últimamente por la tecnología, porque pondera mucho debido a que ha crecido mucho y se ha elevado mucho su, su capitalización bursátil de las principales empresas y ha influido en que cada vez tienen mayor peso en el SP 500. Podemos ver cómo a largo plazo es muy alcista, ¿no? Desde el año 1980. Incluso aquí no está computando los dividendos, no es el total return, así que además tendríamos de lo que hace el índice cada año, pues el dividendo que paga, que suele ser el 2,5-3%. Y actualmente estamos en esta zona de máximos, moviéndonos lateralmente, y tuvimos pues el movimiento de la semana anterior a esta, que fue muy bajista, muchos días de bajada, y ahora actualmente el actual, que es más alcista. Entonces, sí que me gustaría, utilizando el SP y algún índice europeo, ver un poco lo que hemos hecho en el fondo estas últimas semanas. Hemos grabado vídeos de estos de casi aquí te pillo, aquí te mato, que los tengo que hacer rápidos por el móvil, porque durante la semana la verdad es que tengo mucho trabajo y tengo que estar muy pendiente. Que los he ido publicando tanto en YouTube como en Twitter, como en nuestro canal de Telegram. Y actualmente, la semana pasada al final tuvimos rentabilidad positiva en el fondo, ganamos como un 0,5%, a pesar de ser una semana de las más bajistas desde el mes de abril. Esta última, que el SP ha subido, igual que todos los índices, ha sido también. Todavía no hemos cerrado el último valor liquidativo oficial, pero entiendo que habremos ganado en torno a un 1%, lo cual es inferior a otro fondo de nuestra categoría. Ahora explicaremos lo que hemos hecho y lo que tenemos previsto hacer, pero estamos contentos porque hemos sumado estas dos últimas semanas que son complicadas y siempre sumar es positivo, ¿no? Y tener rentabilidades positivas. Sí es verdad que nos hemos comido los pullbacks, que tenemos algunos sistemas que trabajan en roturas claras. No soy yo muy aficionado a que los soportes y las resistencias funcionen, pero es cierto que sí, cuando tengo algún sistema aplicado, cuando estas son muy claras, muy evidentes, ahí sí que intentamos trabajarlas, ¿no? Y intentar buscar tramos con ese patrón, con un poco de cobertura que siempre además nos baja la volatilidad de la cartera. Por ejemplo, actualmente, pues si perdéis esta zona de los 3.200, que ya lo hemos hablado del SP, vamos a la media móvil de 200 sesiones, que es esta, suele funcionar muy bien. Por lo tanto, sería peligroso el SP para estar fuera si rompiese para mí los 3.120 puntos, 3.130. Hasta entonces, creo que hay que ser alcista en renta variable. Venimos en épocas que son estacionales buenas, desde noviembre a mayo, noviembre, diciembre, enero. Diciembre, enero son muy buenos meses estacionalmente. Y creo que el mercado ahora mismo nos está señalando eso, que hay que seguir siendo alcista, aunque podemos tener algo de precaución en algunos momentos, que es lo que también nosotros estamos teniendo en cuenta. Os comentaba que, por ejemplo, algunos índices como el FTSE, que es un índice en los que tuvimos estrategias bajistas que también se comportaron en la semana anterior
y qué tan mal se han comportado en esta semana y que ya las hemos eliminado. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, el FTSE 100 y vamos a ver cómo este es el gráfico muy diferente. Este es el índice inglés, muy diferente a lo que es Estados Unidos. Fijaros que desde la caída el S&P ya ha superado los máximos, aunque ha vuelto a caer, pero está más o menos en los máximos del año, y el índice inglés y los europeos están muy por debajo. Aquí teníamos que lo señalamos en algún vídeo. Estos soportes que si atacamos, vamos vendiendo progresivamente según se va bajando parte de lo que hemos, bueno, cerrando la posición de la cobertura que hemos abierto por estos niveles, y luego cuando hace el pullback pues volvemos a abrirla. Nos ha pasado que, por ejemplo, el martes tuvimos un mal día de esta semana porque nos entraron los pullbacks de muchos índices europeos, el FTSE, ahora vamos a poner también el Eurostoxx, y bueno, pues nos saltaron el stop. No pasa nada, esto es así. Bueno, la madrugada esa de las elecciones del propio martes fue muy dinámica, nuestras estrategias de cobertura entraron mucho, tuve una noche de estas que no puedes dormir hasta las 10 de la mañana, que pasa en algunas ocasiones, aunque esto estaba ya previsto, y lo bueno es que sí que tenemos una cartera de acciones de en torno a un 70% actualmente de acciones en cartera, que es así que se ha comportado muy bien. Ahora veremos qué sectores son los importantes. Esto ocurre a veces, se abren coberturas en algunos puntos y fallan. No pasa nada, nos merma un poco, lógicamente, el resultado de la cartera, pero también nos ha protegido en muchas ocasiones en los que el mercado cae con mucha fuerza y nosotros hemos conseguido tener una menor volatilidad, una menor caída, y los inversores, como somos un fondo mixto moderado que intentamos dar seguridad, tranquilidad, los inversores pues han tenido una mayor tranquilidad de estar invertido en otro fondo de nuestra categoría, porque hemos caído mucho menos en momentos en los que las bolsas, como pareció en febrero o marzo, pues caían en torno del 30-40%, algunas como el IBEX. Tenemos el Eurostoxx, el IBEX, que siguen siendo índices débiles. Bueno, aquí lo vemos, es verdad que también aquí encontramos o tuvimos alguna estrategia bajista con el Eurostoxx, con el CAC. Al final nosotros, nuestra estrategia se basa en comprar buenas acciones sólidas de índices fuertes, de mercados fuertes, de sectores fuertes, acciones también fuertes, y cuando cubrimos intentar cubrir con aquellos países, sectores que son más débiles. En este caso, que está débil, pues España, Francia, y que está fuerte, que es donde además tenemos posiciones tanto de acciones como también de índices, pues sobre todo ahora mismo Estados Unidos, que lo ha estado en los últimos años, y también empieza a estarlo Asia, países como India, como China, como Corea, como Japón, donde estamos actualmente acumulando y cada vez teniendo una mayor exposición. Luego lo comentaremos. Bueno, las elecciones, yo diría que ha ocurrido algo que para mí ya me ocurrió en el año 2016, aunque todavía no gestionaba el fondo. Es decir, las previsiones que tenía de lo que iba a suceder se cumplieron, pero luego el resultado de las bolsas es diferente. Es decir, si fuese un apostador, pues probablemente hubiese ganado mucho dinero en los 2 años con Trump, porque hubiese apostado que ganaba Trump, pero también hubiese apostado a que los mercados iban a caer con fuerza y luego subieron con mucha fuerza. Y este año pues parecía que iba a ganar Biden con muy poca ventaja sobre Trump, como así sucedió, pero sin embargo eso parecía llevar o connotar que las bolsas iban a caer por la incertidumbre de la pelea que va a dar Trump y de que no sabe saber un ganador hasta dentro de varias semanas, meses, como a lo mejor ocurre, ¿no? Por esos litigios que va a empezar a haber. Sin embargo, las bolsas que venían descontando esa victoria han sobrereaccionado al alza y ha sido algo positivo. También una cosa que yo siempre he pensado, y lógicamente me he equivocado, por eso muchas veces es mejor no seguir las indicaciones de uno mismo, sino seguir una estrategia bien articulada y bien diseñada en torno a pautas, patrones que han demostrado en un histórico lo suficientemente largo y con un gran número de operaciones realizadas en el pasado que tienen esperanza matemática positiva, es decir, que tienen un edge, una ventaja que nos va dando con su varianza, con sus épocas malas, porque ojalá fuese que siempre se ganase, pero tenemos una ventaja estadística que es la que intentamos siempre aplicar, y a largo plazo sabemos que nos va a ir dando rentabilidades. Lo digo porque, si hiciste caso a mí mismo, yo he pensado siempre que las bolsas tenían lo que es un efecto Trump. Trump ha calentado tanto los mercados y ha sobreestimulado tanto los mercados financieros, especialmente la bolsa norteamericana, que se ha comportado tan bien en estos últimos años en comparación
con otras bolsas de otros países, que pensaba que podía haber ahí un 10-15% de sobrevaloración simplemente porque Trump está continuamente calentando los mercados. De hecho, siempre pensaba que si alguna vez le ocurría alguna desgracia a Trump, podríamos tener una caída grande de una madrugada a otra de un 10-12%, ¿no? Así directa. Y sin embargo, Trump parece que se va a marchar, parece que ya no va a volver a ser presidente, y las bolsas no es que no hayan bajado, sino que se lo han tomado a mejor. A veces los mercados nos sorprenden y lo bueno, hemos tenido varias coberturas esta semana que nos han restado rentabilidades, pero gracias a tener una cartera de acciones que sí que no hemos tocado con un 70%, porque es lo que nos pedía el marco y porque nos están entrando acciones continuamente cuando rompen sus máximos y son acciones interesantes y nuestra propia estrategia o sistema nos lo va comunicando, nosotros las ejercemos y compramos y vendemos cuando toca que salte el stop sin pestañear, es decir, sin hacer caso, o por lo menos en mi caso, pues ejecuto y no estoy pensando si esto puede tener razón o no. Nos ha salvado y nos ha dado pues 2 semanas muy complicadas en las que vamos a acabar en positivo las 2 semanas, ¿no? Y a partir de ahora, pues, ¿qué esperar? Pues tendríamos que ver si lo de los últimos días ha sido una especie de pánico alcista o puede ser una continuación de esta tendencia alcista tan grande que tiene el SP. Es cierto que estamos un poco en zona cerca de máximo, donde a mí me gusta siempre, y algunos sistemas aquí nos entran para entrar corto y cubrimos la cartera. Actualmente, ya con el cierre de los últimos días, se nos ha quedado más o menos una cobertura de un 40%. Aproximadamente tenemos un 35% de cobertura sobre un 70% de acciones alcistas, es decir, estamos como un 35% de exposición de cara a la semana que entra. Por esta zona un poco de máximos podría tener algo de problemas el SP, aunque sea a corto plazo para pasarlo. Y, por ejemplo, tenemos además que hay una especie de euforia o optimismo en el mercado, que lo podemos ver con el ratio put-call, que hemos hablado muchas veces. Es la cantidad de opciones put, que es decir, bajistas en el mercado en referencia a las call, que es decir, alcista de acciones americanas, y tenemos que actualmente está en 0,40, es decir, que hay muchas más call que puts abiertas, la gente está esperando que las bolsas sigan subiendo. Tuvimos el pico la semana pasada que nos dio una señal aquí un poco de cerrar coberturas porque subió, es decir, el mercado se asustó un poco, tuvo un poco de precaución más bien, yo creo que de cara a las elecciones americanas, un exceso de miedo, y ese miedo ya se ha perdido una vez que ha pasado y aquí nos están dando señales, está bastante bajo el ratio put call, es importante tenerlo en cuenta y nosotros tenemos algún sistema que abre coberturas cuando está muy bajo durante varios días seguidos y nos ha hecho abrir coberturas a corto plazo, ¿no? El propio jueves y el propio viernes un poco al cierre del mercado. ¿Qué tenemos en cartera? Vamos a ir analizando en dónde estamos, en qué sectores estamos más invertidos. Y actualmente he comentado China, Japón, Estados Unidos y algo de Corea. Y también estamos pensando en entrar algo en la India actualmente a través de algún ETF, porque acciones, igual que ocurre en China, salvo Hong Kong, pues no tenemos acceso al mercado chino, tenemos que comprar acciones hongkonesas y lo que hacemos es comprar el futuro del China 50, que está muy bien, que está en CME, bueno, está en dólares y es un futuro que funciona muy bien para replicar lo que sería el funcionamiento de la bolsa china. De hecho, si nos vamos a un... Creo que aquí no tenemos, vamos a verlo con Investing, creo que lo tenía aquí, el China. Vamos a poner un gráfico. Fijaros, este es un gráfico de China. Bueno, así vamos a poner, aunque sea los últimos meses, pero fijaros la fortaleza que también está teniendo y cómo estos países que además están manejando muy bien el coronavirus, pues han conseguido hacerlo mucho mejor, reaccionar mucho mejor que Europa o que Latinoamérica a tanto a las muertes de coronavirus como también luego sus bolsas, ¿no? Entonces China es un mercado, el China 50 es lo que nosotros trabajamos, aquí aproximadamente casi tenemos un 10% de exposición y luego a Japón lo tenemos también con algún futuro japonés y con muchas acciones japonesas, vamos a ver alguna de ellas que son las principales o entran dentro de las principales acciones en cartera. Para que veáis un poco las acciones que tenemos, casi todas están en máximos. Una es Fast Retailing, que es una empresa de venta de prendas de vestir, ¿no? Tiene pues, como si fuese una especie de Inditex japonés y bueno, es una acción que está en máximo, nos gusta mucho, es actualmente la principal posición de nuestra cartera y bueno, pues nosotros, como veis,
acciones, todas las que tenemos, o la gran mayoría, tenemos alguna excepción, lógicamente, pero el 98% de las acciones en cartera van a tener un gráfico similar a este, ¿no? Por ejemplo, otro valor que tenemos también japonés es, por ejemplo, Nintendo. Y Nintendo está cerca de saltarnos el stop, es cierto, porque en los últimos días no ha tenido un comportamiento muy fuerte, en las últimas semanas, pero bueno, vemos cómo son valores netamente alcistas, ¿no? Empresas que nos gustan, bueno, la tecnología. ¿En qué estamos invertidos? También tenemos bastante en Suecia, algo en Dinamarca, que dentro de Europa son los dos países más fuertes. Apenas tenemos nada en Europa. En España únicamente tenemos Laboratorio Robi. Ahora vamos a ver cómo es el gráfico. Y tenemos actualmente empresas de qué sectores. Pues los sectores serían, lo hemos hablado muchas veces y siguen siendo así en las últimas semanas y se han visto además estos últimos días después de las elecciones también con fuertes subidas, que son sectores de tecnología, sectores relacionados con el sector salud, es decir, empresas de sectores de tecnología, salud, mineras, energías renovables. Por ejemplo, tenemos, bueno, este es un sector que lo está haciendo muy bien, incluso en Europa. En Europa las empresas que tenemos, de las 7 8 que tenemos en Europa, 2 son de energías renovables. Tenemos Vestas, por ejemplo, que es danesa, y tenemos EDP Renovables, que es portuguesa, ¿vale? Mira, fijaros lo que hablábamos, acciones de este estilo. Al final, el sector renovables está muy interesante, aunque ahora puede corregir a corto plazo, pero creo que es un sector en el que en su momento nos dio señal y lo hemos aprovechado muy bien. Hemos tenido también cartera Regi, no sé cómo está ahora porque nos dio Renovable Energy Group, que nos dio salida por haberse escapado ya mucho. Es decir, nosotros una vez que compramos por esta zona, cuando nos vamos muy, muy arriba, fijaros el volumen aquí en verde que ha entrado, cuando nos vamos muy, muy arriba vendemos. Y también cuando perdemos esta media móvil de 30 sesiones en gráfico semanal, ya lo hemos dicho en alguna ocasión. No es exactamente así, con algo más, pero bueno, cuando la tendencia se empieza a debilitar un poco, pues nosotros nos salimos. Y entonces, un poco resumiendo, vamos a ver ahora algún valor. Tenemos Asia, Estados Unidos, y en sectores tenemos mineras, tecnología, software y sector salud y renovables, básicamente. Y algo también de sector consumo, empresas tipo Nike, por ejemplo, Nike es una de nuestras principales también empresas en cartera. La Fast Retailing, que lo hemos visto ahora. Nike también es un valor fuerte, que es interesante tenerlo en cartera. ¿Qué más tenemos? Que tenía por aquí apuntado. Bueno, de Canadá tenemos una empresa de ferrocarriles que se llama Canadian Railway. Vamos a verla porque esta no nos aparece en Real Time, que no nos aparece Canadá. Canadian National Railway. Algo de Canadá también tenemos en cartera. Es bueno, Canadá está también fuerte. Y sobre todo alguna minera. Fijaros. Es cierto que cayó un poco al presentar resultados, pero bueno, aquí tenemos un poco lo que sería la evolución también. El propio viernes nos entró una minera canadiense que se llama Lunin Mining Corporation. Es una minera que nos entró la compra, es decir, nos dio la señal con la ruptura de máximos de este viernes. Aquí la tenéis. Y alguna acción más. Bueno, ya que os hablé de Robi, en España tenemos Robi únicamente. Vamos a ver Robi. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Laboratorio Robi, ¿no? De este estilo son las empresas que entramos. Una empresa en la que aquí lo tenemos en verde, la cantidad de volumen. Es como una especie de volumen, el CPM. Vamos a resumirlo así, ya en otros vídeos lo hemos ejemplificado mucho más. En verde significa que está entrando cada vez más volumen, en rojo que está disminuyendo. Pues es una empresa que tenemos en cartera desde hace tiempo y que nos está dando buenos frutos en España. Es cierto que cuando presentan resultados las empresas, lo hablé en un vídeo esta semana, por ejemplo, Twitter, pues es un valor de que nos gustaba mucho, que teníamos en cartera, que era una de nuestras principales compañías y que, sin embargo, al presentar resultados, pues nos ha dado señal de salida. Fijaros que ha roto la media de 30, además lo ha hecho con un hueco bajista muy claro el día de resultados, y cuando todo parecía que la empresa, que nos gusta además mucho, se iba a comer el mundo, pues el mercado muchas veces no te da la razón, ¿no?
pues te sales. Como he comentado, tenemos como mucho un 2% en cada valor de los que tenemos en cartera. Pues pierdes, en este caso hubo un hueco muy grande, de aproximadamente un 12-13, pues sales perdiendo un 15-16 en un día y en lugar de haber ganado, lo tenemos desde los 40 y pico, en lugar de haber ganado, pues como llevábamos un 30, acaba ganando un 10. Esto es así, son gajes del oficio y es la mejor estrategia. Otras veces, si no cortas con un 30, en lugar de un 30, acaba ganando un 60 o un 70. A veces toca mala, ¿no? Pero digo por enseñar también valores que nos han salido últimamente, porque cuando hay presentación de resultados, lógicamente, algunos te vienen en cara, otro en cruz, y los que te vienen en cruz muchas veces salta la. Algunos valores europeos, que sé que os gustan, un poco relacionados con la tecnología que hemos tenido, por ejemplo, unos Ubisoft, que es una compañía que tiene videojuegos, una empresa también Teleperformance, que es francesa, también nos gusta mucho, es otra de nuestras principales empresas en cartera. Bueno, en fin, tenemos eh, todas, como veis, con el mismo patrón. Fijaros, siempre vamos a tener empresas así, salvo alguna excepción de algún valor que sí es verdad que si nos gusta y ha caído muchísimo, podemos tenerlo, pero no solemos tener más de un 5% en valores muy castigados que estén repuntando. Más bien tenemos en valores fuertes, de sectores fuertes. Otra compañía de sector consumo, por ejemplo, que conoceréis es Procter & Gamble, que es dueña de varias marcas que tenéis en casa todos, ¿no? En el baño, en la cocina. Bueno, es otro valor fuerte. Aquí el volumen se ha deteriorado un poco, pero es un valor que creo que podemos seguir teniendo en cartera. Es muy interesante, muy alcista. También Sherwin-Williams, otro valor también. Y al final se trata de esto, de comprar buenas compañías y que sean alcistas. Creo que por lo menos en los 20 años que llevo ya en mercado, bueno, 20 desde que empecé a estudiarlo, pero con fuerza un poco llevo ya 13, al final acaban siendo creo que estrategias steel lauder también, las estrategias más rentables, o por lo menos lo que yo he encontrado que es más rentable y lo que utilizo para el fondo de inversión que gestiono. Otra compañía, todas han tenido esta marca de V, ¿no? Con el coronavirus casi ninguna se ha escapado y la tenemos también, ¿no? Y bueno, 59 también es otra empresa también tecnológica importante que también tenemos. Esta quizás ya yo ahora no la compraría, se ha ido un poquito, de hecho vamos a reducir un pequeño porcentaje durante la próxima semana. Y os decía también en algunos de los vídeos que no teníamos ninguna fan ya en cartera, sin embargo esta semana nos ha dado señal de entrada a Facebook. Facebook con fuerza también, con un pequeño aumento de volumen, aunque ha tenido mucho volumen en las últimas semanas y nos ha dado señal de entrada. Y la hemos incorporado esta semana de nuevo a cartera. Ya la hemos tenido en algunas ocasiones y ahora la volvemos a tener. Es una de las compañías que hemos incorporado esta misma semana. Y bueno, y luego en los bonos, es cierto que ahora creo que hay que tener en cartera. Estamos viendo cómo los bancos centrales están inundando de liquidez a los mercados, están comprando muchísimos activos financieros emitiendo moneda y creo que una de las grandes protecciones a largo plazo de nuestros ahorros, que se van a ir viendo mermados seguro con el paso de los años, pues es renta variable y materias primas tipo oro o plata. Es un poco. Quizás criptodivisas, pero como la desconozco y bueno, con el fondo no podemos invertir en criptodivisas y nunca tendría más de un porcentaje muy pequeño de mi cartera, quizás se le podría tener también un poco los que tenemos miedo a que en el futuro nuestro dinero ahorrado se vaya consumiendo y valga menos. Y luego bonos, es el peligro que ahora mismo hay que comprarlos, hay que asumir mucho riesgo porque pueden ser muy volátiles y teniendo un entorno en el que los rendimientos son escasos. Entonces nosotros tenemos la estrategia de siempre de estar cortos en bonos sobre todo de lo que se puede estar corto, que futuros no hay muchos de bonos, así como de índices tenemos de todos los mercados. Este es el boom. Nosotros en el boom no estamos cortos, es el índice alemán, es el bono alemán que sí que podemos pensar que pueda mantenerse en estos niveles, pero sí que estamos cortos en bonos españoles, por ejemplo, ¿no? Es una estrategia que en las últimas semanas nos está yendo mal porque la rentabilidad ha bajado del 0,40 al 0,10, ya solamente España paga un 0,10 por endeudarse a 10 años y pensamos que esto es insostenible y que aunque el Banco Central Europeo pues esté ahí apretando y esté comprando deuda y por eso estén los tipos de interés tan bajos y los bonos tan altos, pensamos que es algo que tarde o temprano se tiene que corregir
Y es cierto que llevarle la contraria a los bancos centrales a veces es peligroso, pero también ocurre como ocurrió en su momento con por ejemplo, el franco suizo con el euro, la cotización que estaban manipulando, que estaba el Banco Central manteniendo ficticiamente. Tenemos por ahí algún vídeo en el propio canal de YouTube que hablaba de él antes de estallar, y que luego esos estallidos suelen ser muy virulentos, ¿no? Cuando el Banco Central tiene que claudicar en cualquier situación, bien sea manteniendo ficticiamente la renta variable alta, o bien sea manteniendo una divisa, o con lo de los bonos. Es cierto que es difícil ver cuándo llega ese evento, pero cuando llega suele haber unos movimientos muy fuertes, ¿no? Y yo creo que nada más. Nuestra situación es esta, realmente sorprendidos por cómo las elecciones americanas, no por el resultado, que es lo que habíamos previsto y lo que además estaba creo que prácticamente descontado o con mucha probabilidad que iba a suceder, pero sí con la evolución que ha tenido el mercado a ese efecto. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y bueno, si os ha gustado y nos ponéis un me gusta en YouTube, pues os lo agradezco mucho. Gracias y hasta la próxima.